Cuando estás aprendiendo a programar, hay varios errores que en general probablemente vas a cometer y hoy quiero avisarte de algunos de estos errores comunes de programadores junior. Esto es porque programar es muy versátil. Puede que tu código se vea así, un código normal, con una función, con una ejecución, tranquilito, o puede que su código se vea así, una cosa inmunda, imposible de entender de la que algunas personas están orgullosos. Así el ofuscado del código, estas cosas raras. Y la razón de esto es que hay muchas formas de programar y todas funcionan de una manera muy similar. Y eso genera una especie de incertidumbre generalizada de, pero entonces, ¿cuál es la forma correcta de programar? Así que hoy te quiero comentar cuáles son los errores comunes, arrancando por el más común de todos, y es no tener código limpio. Más del 80% del tiempo en el que tú estás programando lo vas a pasar leyendo, no escribiendo, leyendo código. Cuando arrancas, crees que la mayor parte del tiempo se está escribiendo código nuevo porque claramente estás siendo una persona novata, hasta ahora eres junior, estás arrancando. Pero eventualmente, a medida que avanzas y empiezas a tener proyectos complejos, te das cuenta que la mayor cantidad del tiempo estás leyendo código viejo propio que ya ni te acuerdas cómo fue escrito o código de otras personas. Entonces, imagina que tú estás leyendo código y te encuentras con esto. Si L es verdad, súmale 1 a X y en una variable objeto llamada motor interno, ejecuta el método hacer cosa y pásale el X. ¿Qué carajos? Esto no es para nada entendible. Y código limpio significa código que sea autodescriptible. Una forma distinta de escribir este mismo igualito código sería esto. Si tienes más vidas es igual a verdadero y ese igual true se puede eliminar por completo. Simplemente if tienes más vidas, entonces intentos de juego más. Si tengo más vidas, aumento 1 en intentos de juego y luego servicio de puntaje, punto, agregar intentos, le paso por parámetro intentos de juego. De repente esto es autodescriptible, tiene mucho más sentido y empezamos a pensar, ok, esto es un juego, tiene vidas, hay un servicio que guarda el puntaje y tiene un método para enviarle los datos. ¿Ven la diferencia tan increíble? El código limpio es muy importante y código muy limpio incluso puede hacer que no necesites ponerle comentarios a tu código. Ponle comentarios a tu código. Comentarios útiles es otra clave del código. Los comentarios útiles son muy importantes porque tú vas a escribir código que se te va a olvidar. ¿Qué es lo que significaba? Tú vas a escribir código que dentro de 10 años o dentro de 10 meses no vas a saber qué fue lo que escribiste. Y si te va bien en tu carrera, tú vas a escribir código con otras personas brillantes. Entre comillas, ojalá, uno no elige con quién trabaja en ocasiones. En esos casos, tú vas a crear una guía de qué fue lo que pensaron cuando estaban escribiendo el código. Hay un ejemplo muy chistoso que es la cuenta de Twitter, Git Lost, que va a GitHub y busca todos los lugares donde han dejado comentarios de código que incluyen algún tipo de insulto, como por ejemplo, updated stupid ass readme, adaptive soft shadows, darn it fucking works, I don't know, some shit. Así entre muchos otros, algunos son muy chistosos. Por ejemplo, estoy haciendo este commit antes de que caguemos alguna cosa más el día de hoy. O por ejemplo, hay otro por acá que dice, arreglé que el child, quién sabe de qué está hablando, no haga despawning, y cosas por el estilo. Los comentarios son muy importantes. Los comentarios nos indican qué estamos pensando, en dónde estábamos, qué queríamos hacer. No tienen que comentar cada línea de código, eso lo hacen los novatos. Pero sí tienen que comentar los lugares clave que hagan más fácil entender y leer el código cuando vas avanzando. Y eventualmente tienes que usar un sistema centralizado de documentación. Mi recomendación fuerte es un sitio web de un amigo mío que se llama README. Es una gran aplicación, readme.io. Es increíble para crear documentación exactamente estática, sino documentación interactiva de lo que tú estás tratando de hacer. Y hablando de documentación, una vez empiezas a escribir código limpio y tal, tienes que probarlo. Y probar no es el error. El error es no saber qué es unit testing. Esto en gran parte es porque universidades, instituciones, etcétera, no enseñan necesariamente este tema del unit testing. Ustedes probablemente lo han escuchado, que hay unit testing, integration testing, continuous deployment. La forma más fácil de explicar qué significa pruebas unitarias o unit testing es esto. Ustedes tienen un código y aparte tienen otro código cuyo trabajo es probar que este código funcione. Y si no funciona como uno espera, el código bota un error. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una función que esperaba un número y le pasan un texto, puede que haya un código que dispare, oye, aquí normalmente habían números, ¿por qué de repente hay textos? Y esto es una forma de recordar en el futuro cuáles fueron las reglas que establecimos de escribir código más limpio y de mejorar la arquitectura de nuestras aplicaciones.
Hay muchos tipos de testing. Este gráfico que encontré lo explica mucho mejor. Hay obviamente test de interfaz, que son los test de pruebas de usuario, el UI test. Hay test de prueba punto a punto, que es básicamente cuando estamos probando todo el sistema integrado, que los microservicios, que la base de datos, que el backend, que todo funcione. Hay test de integración, que es básicamente probar que lo que nosotros hacemos se integra con el resto de nuestra aplicación y por supuesto que también se integra directamente con el servidor al que lo vamos a desplegar, deploy, desplegar. Y unit testing es probar pedacitos del código, probar que lo que nosotros creemos es realmente lo que pasa. Hay un ejemplo muy fácil de unit testing y es más o menos este. Esto es Jest. Jest es el sistema de testing de JavaScript, JavaScript Test, Jest, get it? Tenemos un curso en este mismo instante de Jest que puedes, si estás viéndonos en YouTube, dale clic acá arriba y puedes entrar al curso de Jest para JavaScript. Y si nos estás viendo en vivo, pues entra a platzi.com y escribe J-E-S-T. Aquí estamos haciendo un test, que es la función nativa de Jest, en la cual nosotros estamos probando cómo funciona una función para hacer uppercase, para subir un texto hacia minúscula a mayúscula. Hay muchas formas de hacer esto. Les recomiendo muchísimo que aprendan unit testing porque unit testing les va a ahorrar mucho tiempo y les va a evitar disparar estos errores que de repente salen en las aplicaciones. Eso es muy importante. Y hablando de errores, un error muy común cuando uno es un programador novato es no entender que programar es difícil, que el software es una industria rota, que todo el tiempo van a haber fallos. Ustedes cuando programan tienen que aceptar esto, tienen que aceptar que van a haber errores, que van a haber huecos, que los bugs son literalmente parte del trabajo y no es que ustedes sean malos programadores. Depende, si saben todo el tiempo y son el mismo cuento de pronto sí, pero en general no es que ustedes sean malos programadores. Ustedes tienen que aprender a amar ventanas como esta. Y sí, yo lo sé, esto no significa nada. ¿Qué carajos es type error? Native code, function scope, has no... ¡Ah! Yo lo entiendo. Pero el trabajo es este. El trabajo es entender que esto es parte del proceso, aprender a depurar, tener paciencia, tener pensamiento lógico programático, irse línea por línea. Básicamente, dejar de programar con una actitud de ira constante y de odio por esta carrera que nosotros elegimos. Y en cambio aceptar que la industria del software está rota, aceptar que todo va a estar en llamas constantemente y que se trata de mejorar cada día más, se trata de tener más herramientas y más conocimiento y que esta es la versión por defecto de nuestra industria. Esto está bien. Una vez ustedes aceptan eso, hay que aprender de terminal o de línea de comandos. Es impresionante la cantidad de programadores que trabajan en el mundo profesional que yo entrevisto en el día a día, que no saben cómo funciona la línea de comandos, que aprendieron a punta de clic derecho y ver opciones, que no entienden cómo desplegar un servidor, que cuando se meten en una consola de Linux les empiezan a sudar las manos. Y la realidad de nuevo es que esta es la vida de un programador. Los programadores crecemos en este entorno basado en texto donde nos movemos más rápido que nadie. Entonces deberíamos optimizar al máximo. Ustedes han visto un diseñador gráfico usar Photoshop a alta velocidad. Es impresionante porque ellos tienen una mano en el lápiz con una WA como lo que sea y otra mano en el teclado sabiendo exactamente que la letra B pequeña activa el cursor, que la L es el lazo, que la M es otra cosa y saben exactamente cada letra cómo se correlaciona con una de las herramientas del lado izquierdo. Ese skill, esa habilidad de los diseñadores de saber con la mano izquierda cuál letra es la que en el teclado significa que tengo que poder hacer un trazado y cuál otra va a activar el blur y cuál activa el pincel y cómo cambiar de layers y cuáles son la combinación de teclas, esos keyword shortcuts o accesos directos de teclado, eso es lo que tienen los programadores por 1.000.000 cuando dominan la terminal y la línea de comandos. Obviamente, hay un curso de terminal y línea de comandos en Platzi, que nos están viendo en YouTube, den clic arriba, en mi cabeza. Es un curso muy bueno, es súper cortito, es muy corto y es como tener superpoderes. Hablando de superpoderes, el superpoder más grande, señor Freddy, ¿hay curso de Git? Sí, hay curso, sí, hay curso. En un rato denle clic a mi cabeza, ahorita no, más tarde. Obvio que hay un curso de Git. Control de versiones es difícil de aprender si no has dominado la línea de comandos. Pero no es tú dominas la línea de comandos, esto no es importante. Esto no es un error común. Esto es absolutamente obligatorio. Es imposible triunfar. Sí, yo sé, absolutamente imposible. Yo sé cuál es el meme. Es imposible triunfar en esta industria si ustedes no dominan Git. Y dominar Git tiene múltiples pasos. Dominar el sistema de control de versiones. Primero es entender que es una cosa el sistema de archivos, el sistema de carpetas, el sistema de bla, 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 bla.
Y otra cosa completamente distinta es dominar un sistema atómico de versiones. Atómico. Y entonces eventualmente ustedes entienden, ok, entonces yo tengo mi carpeta, el Working Directory, que es donde están todos mis archivos. Luego tengo un servidor de pruebas, que es el Staging Area, donde preparo todo. Luego tengo el repositorio local, que lo comparto con mis compañeros de equipo. Y luego tengo el servidor remoto, y ahí hago deploy y tal, bla, 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 etcétera. Y entonces tengo el commit, el push, el pull, el checkout, el merge, el pull request. ¿Cierto? Todo bien. Pero luego ustedes van creciendo y ustedes van aprendiendo, no, pero también hay ramas y hay cambios y se le pueden colocar tags y existe un comando que se llama blame para saber quién tuvo la culpa de escribir cada una de las líneas y hay diff y a veces hay pequeños como problemas, entonces ustedes pueden hacer merge y pueden resetear y bla, 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 ¿cierto? Pero luego ustedes van creciendo y ustedes van entendiendo, uy, pero es que hay cosas como Git Flow y Continuous Integration, Continuous Delivery, hay diferentes estados, yo puedo tener ramas y hay una estrategia de ramas y yo negocio esto con el Product Manager o con el DevOps o con el líder de ingeniería y tal. Y entonces ustedes empiezan a aprender Git de verdad y se vuelven súper profesionales en su trabajo, o se pueden quedar estancados toda la vida porque se vieron solamente las 3 primeras clases del curso de Git y dicen, no, pues yo me memoricé esa vaina, eso cuando se daña todo lo que yo hago es borrar la carpeta, le doy reset, vuelvo a hacer git pull, git push, git hágale. Listo, papá. Yo, eso es básicamente la forma en la que funciona Git, es que uno googlea, ¿no? Y en general googlear está bien, pero es que aprender y dominar Git hace una diferencia gigante entre un programador profesional y un programador estancado en la vida, en un rango de empleo que no entiende cómo se mueve, porque, bueno, una vez ustedes superan todo esto, empiezan a crecer. Y la forma de crecer es con proyectos personales desafiantes. Y esto es complicado porque no es algo que nos inculquen de manera natural. Programar es como vivir toda una vida de hacer tarea, pero amar hacer tarea. ¿Ustedes se acuerdan cómo aprendieron álgebra? Si es que aprendieron álgebra, o cómo aprendieron cálculo, que lo hicieron poco a poco y lo hicieron primero con algunos ejercicios pequeños, luego con ejercicios más grandes, luego fotocopiando de manera pirata el álgebra de Baldor, luego con ejercicios son más complejos y así y así. Esa es la forma de aprender programación, porque la programación es un tipo de matemáticas que no se sienten como matemáticas. Entonces ustedes se imaginan un proyecto y se imaginan un reto más grande. Ok, hice una página web, ahora voy a colocar CSS, ahora le voy a colocar JavaScript, ahora lo voy a conectar con base de datos. Las páginas web no se pueden conectar con bases de datos directamente. Ok, eso se usa con un backend. Entonces ahora voy a aprender un lenguaje de backend. Ok, ahora lo voy a correr en local. ¿Cómo lo corro en global? No sé, voy a aprender a hacer deploy, voy a poner en el servidor y así vayan desafiándose cada vez de manera personal. Crear proyectos personales es gratis. Y esta es la parte más difícil. Terminen los proyectos personales. Esos proyectos que ustedes dejan tirados por ahí por la calle por razones distintas de la vida, pudieron haber sido los proyectos que cambiaran un skill clave. Es cuando ustedes se desafían que aprenden algo nuevo. Constantemente desafíense y terminen lo que desafían. No se pongan objetivos súper gigantes. Voy a clonar Facebook mañana. Pero sí empiecen poco a poco, iterativamente, y cumplan con sus propios objetivos. Por último, quiero hablarles de entender el por qué. Y esto me duele mucho, sobre todo con los programadores que aprendieron por su propia cuenta. Cuando ustedes aprenden por sí solos y no usaron el curso de programación básica de Platzi, no usaron el curso de arquitectura de software, o no fueron a la universidad, o no tuvieron un mentor, tienen el problema de que aprenden a copiar y pegar código y a más o menos tratar de cacharrearle, saben como qué se puede mover y qué no se puede mover, pero no entienden el porqué del código. Yo lo viví hace poco cuando a un equipo de ingeniería de una empresa que no voy a mencionar les dije, si ustedes tuvieran un grupo de números, digamos el 2, el 5, el 28, el 131 y el 1111, ¿cómo definen que uno de estos números es impar? Esto es uno de los problemas más básicos de la programación y yo sé que muchos de ustedes que saben programar van a decir, obvio con el módulo. ¿Pero qué es el módulo? Pues lo que me dice que es impar. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cómo es que ustedes realmente definen que uno de estos números es impar? Pues porque si termina en par es par y eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a pensar y decían, no, es la división por 2. Si un número es divisible por 2, es par. Ok, ¿y eso qué significa en programación? Y si ustedes son muy inteligentes, llegan eventualmente, pues que no tenga decimal, porque 5 dividido en 2 da 2.5, pero 6 da 3, entonces no tiene decimal. Ok, y cuando ustedes hacían la división esa vieja, la que era como una rayita, como un ángulo,
¿El decimal qué era? ¿Se acuerdan? Cuando ustedes no sabían decimales, cuando por allá en segundo, tercero de primaria, la división, eso era el residuo. Exacto. Y el residuo se saca con algo que se llama el módulo, y si el residuo es 0, es que no hay decimal. Y si el residuo es 1 o 2 o lo que sea, es que sí hay decimal. Y de repente, ¡pum!, ustedes ya saben cómo capturar un número impar. Entonces ustedes tienen un número, digamos el 1111, y lo que hacen es que impar es igual al número módulo 2. Entonces, eso me va a dar un residuo. Y si el residuo es mayor que 0, significa que es verdad. Entonces, if impar, pues es impar, la función es impar. Ya está. El problema aquí no solamente es el entender el por qué, y esta es la forma en la que un programador piensa, segmentando un problema gigante en su versión más chiquita. Nosotros pensamos en ceros y unos, en la versión más simple de las cosas. El problema es, ¿para qué? ¿Cierto? Esta vaina, ¿para qué? Esto es para joder. Yo igual, si yo programo, no, yo programo, ¿para qué aprendo esto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen que publicar una tabla y la tabla tiene que tener uno gris, uno blanco, uno gris, uno blanco, uno gris, uno blanco, ustedes pueden programar una cosa inmunda o pueden hacer esto, un módulo en el cual miran cuál de las celdas es la que les tocó y si es impar es gris y si es par es blanco. Otro ejemplo es cuando ustedes están haciendo un test A/B. ¿Cómo saben a qué porcentaje del tráfico mandarle una versión y a qué porcentaje la otra? Y hay otros métodos. Por ejemplo, ustedes pueden generar un número aleatorio. ¿Y por qué los números aleatorios nunca tienen un número? Siempre van como de 0.528 algo. ¿Por qué? Porque son porcentajes y de repente empiezan a pensar de una manera simplificada matemática y empiezan a pensar como programadores. Entender por qué es muy importante. No solamente cerrar los ojos y decir, bueno, es que hay condicionales porque sí, hay ciclos porque sí. Muchas personas aprenden a programar y no saben por qué son ceros y unos. ¿Por qué 0 y 1? ¿Por qué no un 2? Piénsenlo un minuto. ¿Por qué nuestro mundo informático usa ceros y unos? ¿Y por qué no un 2? Yo sé que algunos de ustedes saben la respuesta, pero piénsenlo. La respuesta es muy simple, porque nosotros hacemos esto con electricidad. Y la forma en la que funcionan nuestros computadores inicialmente es que crean un montón de cables. Y por los cables o pasa electricidad o no pasa electricidad. Si yo agarro un cable y lo conecto con otro cable y me sale un tercer cable, el cable sigue teniendo o electricidad o no. Luego, eventualmente, fue regulada a 0 o 5 voltios, dependiendo del circuito en el que estén trabajando. Y los transistores permiten el paso de la electricidad o el cierre de la electricidad. Y esos transistores se vuelven compuertas lógicas y esas compuertas lógicas se vuelven operadores y eso es el AND, el OR, el XOR, la condición, el ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos ceros y unos. Y luego ustedes multiplican eso por trillones y tienen un procesador. Y en un procesador corren lenguajes de programación, sistemas operativos, entornos gráficos, bla, 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 bla. Es importante saber el por qué. Y cuando no sabemos el por qué, somos programadores que eternamente estamos atrapados en un bucle de incertidumbre. Porque sabemos googlear, sabemos meternos a Stack Overflow, sabemos abrir un curso de Platzi y sabemos copiar y pegar código, pero no sabemos crear infraestructura, no sabemos optimizar, no entendemos por qué hay sitios web que cargan en 10 milisegundos y otros que cargan en 10 segundos y no sabemos cómo crecer en nuestras carreras. El por qué y evadirlo o buscarlo es la diferencia entre un gran programador y un programador eternamente junior. Hay un curso, el de Fundamentos de Ingeniería de Software, denle clic arriba de mi cabeza o entren a platzi.com/fundamentos, que explica el porqué de muchísimas cosas. Y aunque ustedes sean ingenieros graduados, vale la pena que lo tomen. Por último, enamorarte de un lenguaje es quizás el error más común de un programador junior. Creer que el lenguaje que aprendiste es el mejor lenguaje del mundo, o defenderlo a capa y espada, o no ser capaz de entender que la programación es un mundo no de modas. Cada vez que alguien dice, ese lenguaje está ahí es por moda, lo que realmente está diciendo es, yo soy un programador junior y novato de toda la vida que nunca entenderé cómo funciona esta industria. Porque nuestra industria no es de modas, nuestra industria es matemática. Nuestra industria es casi exacta, es compleja, está muy rota, es fácil cagarla. Pero la industria de la tecnología es una ciencia exacta, con humanos inexactos. ¿Por qué Scala es popular? Porque Java tiene cosas que se pueden mejorar todavía, porque la gente ama TypeScript, porque algunas personas prefieren un lenguaje más fuertemente tipado que un lenguaje en general tan script como JavaScript. ¿Por qué la gente usa Stylus en vez de CSS? Porque hay cosas que CSS no tiene y que no tuvo hasta la última versión. ¿Por qué todo el mundo está migrando a Elixir? Porque Ruby es una comunidad interesante y llena de gente muy genios que todavía se sienten un poco raro de que Python se les haya comido el almuerzo. Entre muchas y muchas y muchas otras razones. Siempre hay razones más allá de las humanas
para la existencia de un lenguaje. ¿Para qué Go? Si hay C, pues porque hay lenguajes que adaptan mejor el protocolo POP-SOAP y que están mucho más diseñados, como Elixir o como Go, para real time. ¿Por qué usar MySQL u Oracle o bla, bla, bla? Siempre hay una razón técnica, nunca hay una razón simplemente humana de sentimiento. La única razón por la cual hayan sentimientos en el camino, sobre todo en los foros, es porque en los foros, en Twitter, en Facebook, en las comunidades, en los grupos, tú no sabes quién es un increíblemente pro y quién es una persona que simplemente sabe escribir en Internet, pero no necesariamente tiene experiencia. En programación todo tiene una razón, no un sentimiento. En vez de enamorarte de un lenguaje, deberías obviamente nunca parar de aprender, el lema de Platzi, pero enamorarte de pensar como programador, pensar como programadora, enamorarte de siempre estructuradamente entender el porqué de las cosas y siempre de una manera lógica y secuencial resolver problemas, del problema más grande a su mínima expresión y una vez entendido buscar la solución más elegante, de código más limpio y más escalable para un problema. Y de esa manera dejas de ser un programador junior que comete los típicos errores y te vuelves una persona con pensamiento de ingeniería que está construyendo la infraestructura del mundo. Una persona que nosotros amaríamos formar en Platzi. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com/agenda y sigue el próximo streaming en vivo.